Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien y que estén iniciando una buena segunda semana de clases de este segundo año de vuestra carrera. En esta ocasión me ha tocado presentar a ustedes un tema que, si bien es cierto, no es propiamente tal un componente de la educación para la salud como el proceso, sí es un elemento que debe ser considerado siempre que yo vaya a hacer algún tipo de intervención vinculada a la promoción en salud o a la educación para la salud. Este componente, de hecho, cuando ustedes tengan que hacer su trabajo de finalización de esta asignatura, esta programación educativa, van a tener que detenerse a revisar el componente motivacional, que es lo que vamos a hablar hoy día, el estadio motivacional en que se encuentra o la usuaria o el grupo de usuarios o usuarias que van a tener que intervenir en su educación. Y esto es importante tenerlo presente. Siempre que yo vaya a hacer una intervención educativa, yo debo considerar en qué estadio motivacional se encuentra la persona a la que pretendo educar respecto del tema o de la materia que quiero que se eduque a partir de lo que pueda hacer yo. Para eso nos vamos a basar en el modelo que se ha usado o que es de referente básico para hablar de motivación y estadios motivacionales, que es el modelo transteórico del cambio de conducta, y que voy a empezar a presentar ahora. Así que le vamos a dar play a la presentación. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el modelo transteórico del cambio de conducta es un modelo que partió usándose a partir de los estudios que realizaron estos dos personas, estos dos caballeros, James Prochaska y Caldo de Clemente, que ellos son psicólogos de profesión y partieron trabajando con personas que estaban en tratamientos por adicciones, distintos tipos de adicciones. Se dieron cuenta de que no todas las personas estaban en el mismo estadio y que por lo tanto la intervención o el apoyo que había que prestarles para lograr este cambio de conducta no era siempre el mismo, sino que un individuo para cambiar su conducta transita por distintos estadios que van desde una mirada en que yo no reconozco mi problema y por lo tanto no quiero cambiar, hasta un estado en que he logrado consolidar un cambio porque he reconocido un problema y he intentado abordarlo y modificarlo. Ese estadio, eso a partir de esto construyeron todo un modelo que se usa como referencia, no solo en temas de educación, sino que en temas de terapia, en temas de todo lo que tenga que ver con los cambios y con la mejora de los estilos de vida de las personas. Ellos parten hablando de la motivación. Primero que con esto planteamos que dice acá la motivación es un estado de disposición que tiene una persona que se vincula al deseo de hacer o tener o ser algo. En este sentido, la motivación se trata de un elemento dinámico que no es necesariamente estable en el tiempo, sino que puede variar y que su variación depende de una serie de elementos que están vinculados con lo afectivo, con la situacional, con lo económico, con lo biológico, con lo psicológico, con lo social, y que también influye lo cultural y la historia de vida entre una persona y otra. Esta motivación, como dice acá, es la fuerza que a nosotros como seres humanos y en realidad a otros seres vivos también les moviliza a hacer determinadas cosas. O, por ejemplo, a realizar cambios en su vida. ¿En qué sirve el tema de la motivación a los equipos de salud? En que si yo sé identificar y ver la motivación que tiene el usuario, voy a saber cómo abordarlo de una mejor manera para ayudarle a modificar su conducta en la mirada de que yo busco que él decida o ella decida realizar un cambio respecto de su salud en pos de mejorar su bienestar y mejorar su salud, entendiendo siempre
que esta motivación debe ser vista, o este proceso de cambiar, debe ser vista como un proceso voluntario, en que yo ayudo a la persona a hacer un cambio, pero yo no hago el cambio por la persona. Si la persona no quiere, no tiene el deseo de hacerlo, entonces esa persona no va a cambiar. Por otro lado, yo no me puedo hacer cargo del cambio de la persona porque si yo la obligo o trato de convencerla por medio de artimaña que haga un cambio, si comete un error o si le va mal, me va a culpar a mí porque yo lo impulsé a determinado cambio. Y lo que yo quiero es que la persona, por un proceso consensuado, personal, decida cambiar alguna instancia relacionada con su vida. Entonces, esta motivación es la energía o la fuerza que va a lograr que la persona esté dispuesta a modificar su conducta y lo haga. En este sentido, las personas para cambiar conductas, hábitos o estilos de vida, formas de pensar incluso, van a transitar por un trayecto, según dice Prochaska y Clemente, que incluye 5 etapas, 5 más uno, no olviden eso. Son 5 etapas más una etapa especial que la vamos a mencionar. Estas 5 etapas son precontemplación, contemplación, preparación para el cambio o determinación, acción o cambio, mantenimiento y la etapa más uno es la recaída. Esta es una rueda que los mismos Prochaska y Clemente plantean para analizar los estadios motivacionales y el proceso de cambio. Vamos a ir a ver uno por uno en qué consiste cada uno de estos estadios. Y para analizarlo vamos a usar el ejemplo de una persona que está fumando, que fuma mucho y que está teniendo riesgos para su salud. Entonces, a partir de esta persona, vamos a ir usando ejemplos para entender los estadios motivacionales. El primer estadio es la precontemplación. La precontemplación es un estadio en que no hay motivación respecto del cambio de conducta porque la persona no tiene insight, es decir, no tiene una percepción interna de que tenga un problema, de que esté viviendo un problema o de que su conducta le signifique un problema. No hay reconocimiento de eso, por lo tanto no hay disposición a cambiar porque ni siquiera acuso recibo de que algo sea necesario cambiar. Cuando yo estoy viviendo en precontemplación, puedo que recibir información respecto de riesgos asociados a mi conducta, al fumar, por ejemplo, los riesgos asociados para la salud al hecho de fumar, pero la persona en precontemplación los tiende a externalizar en el pensamiento de sí, es cierto que hay personas que tienen cáncer, que les da cáncer por fumar, que tienen problemas respiratorios por fumar, que daña el medio ambiente, pero eso le pasa a otras personas, no me pasa a mí porque yo lo sé controlar, porque yo soy más resistente, porque no me ha pasado todavía y porque me sé cuidar aunque sigo fumando. Dicho esto, entonces no hay interés por cambiar y por otro lado, cada vez que le proponen hacer un cambio, como no hay motivación, la persona privilegia pensar sobre los costos, es decir, lo que va a significar el dejar de fumar por sobre los beneficios, lo que le va a costar, lo mal que se va a sentir, va a buscar una serie de excusas que le van a ayudar a perseverar en la conducta en que se encuentra, bajo la lógica de que cuesta más o le va a significar más sufrimiento el cambio que beneficios. Entonces, esto es una persona que está precontemplativa. No hay intención, no personaliza el problema, no lo percibe como que le está afectando y es más bien visto un problema el hecho de cambiar que el mantenerse. ¿Qué es lo que yo busco en una educación con una persona que está en precontemplación? Lo primero es vincularse. La persona que está en precontemplación, cada vez que le enfrentan a una situación en que se vea obligada a cambiar o presionada por cambiar, se va a ver amenazada. Por lo tanto, si yo no logro vincularme con la persona, establecer un vínculo terapéutico, una relación de ayuda, esta persona, cuando yo aborde el tema del cigarro, lo va a ver como que yo me estoy convirtiendo en uno más de los individuos que le atacan y le presionan a hacer algo que no quiere. Y por lo tanto, primer paso es vincularse y acercarse de forma terapéutica a la persona con la que voy a trabajar. Y lo otro, en esta vinculación, este acercamiento, es necesario identificar las prioridades y preferencias personales. ¿Qué es lo que motiva a la persona? ¿Qué expectativas tiene de su vida?
quiénes son sus figuras de referencia, qué es lo que le importa en la vida, porque eso me va a servir para afirmarme en el proceso del que yo quiero que cambie. Y lo que me tengo que centrar cuando una persona está en precontemplación no es que decida cambiar, sino que avance a una etapa en que reconozca que efectivamente tiene un problema que le está afectando. Es decir, facilitar la toma de conciencia respecto a la conducta de riesgo. Con eso quiere decir que yo le ayudé a avanzar en un estadio motivacional. Por lo tanto, una persona en precontemplación, si le hago una educación que hable sobre estrategias para dejar de fumar y los beneficios de dejar de fumar, puede que me pesque poco, sobre todo cuando le hable de las estrategias, porque no está interesado en hacerlo. Pero si logro conectar o hacer un trabajo que le ayude a vincular elementos de riesgo para reconocer que tiene un problema, puede que le ayude a avanzar. Una de las estrategias importantes también acá es que puede que en principio la persona me rechace acerca del planteamiento, pero yo puedo dejar ciertos espacios abiertos, como una cookie, como se dice, con algunos comentarios o plantear algunas discrepancias entre lo que él quiere de su vida y lo que está haciendo, de tal modo de que yo además le dejo abierta la puerta y le digo, si usted necesita ayuda, yo ya le mostré mi disposición, la puerta está abierta, se puede acercar en el momento que quiera y podemos abordar el tema. Y me retiro lentamente sin presionar de más. El siguiente estadio motivacional es la contemplación. Aquí todavía no hay voluntad de cambio, pero hemos avanzado respecto de la precontemplación en que en este estadio hay un reconocimiento del problema. Yo sé que este problema lo tengo y sé que me está afectando. Tengo conciencia tanto en lo racional, en el conocimiento, como en la sensación, en lo afectivo de que esto me significa un problema. Y por lo tanto, debería cambiarlo. Pero el debería me está deteniendo entre el debería y que efectivamente lo hago. Hay ciertas cosas que están pasando. Yo me doy cuenta que es necesario cambiar, pero todavía hay muchas dificultades y tiene muchos precios el hecho de cambiar. Y por otro lado, además de que siento que va a ser dificultoso y que no estoy tan convencido de que los beneficios sean mayores a las desventajas, yo siento que no tengo una percepción de autoeficacia, es decir, que no soy capaz todavía de lograr alguna meta de cambio por mí mismo, ya sea porque llevo mucho tiempo en esta conducta o ya sea porque mi entorno me facilita mucho en hacerlo o porque mi autoestima está baja por distintos motivos, yo siento que todavía no soy capaz de iniciar un cambio. No tengo la confianza, no sé cómo, y me da miedo. Por lo tanto, todavía no pienso en actuar. ¿Qué es lo que debería hacer con una persona que está fumando y que reconoce que en realidad tiene un problema, pero está dubitativo, está en contemplación? Por eso se llama contemplación. Yo contemplo, estoy viendo el problema, pero todavía no me decido a hacer nada. Primero, reforzar la motivación, ayudarle a potenciar en ver cuáles son los beneficios de cambiar, de solucionar este problema que está viendo. Y por lo tanto, ayudarle a hacer una balanza decisional entre lo que le va a beneficiar en el corto, mediano y largo plazo y lo que va a costarle hacer el cambio. Muchas veces en este sentido, cuando alguien quiere dejar de fumar, por ejemplo, se ven los beneficios tanto en lo social, en lo biológico, en lo afectivo y en lo económico, para ayudarle a la persona a decidir cambiar. Junto con eso, hay que ayudarle y es bueno que la persona sea capaz de ver que hay otras personas que lo han hecho y lo han logrado y que, por lo tanto, el cambio es posible en personas normales. Porque en general la persona en contemplación piensa que las personas que lo logran, que lo van a cambiar, es porque son personas que tienen alguna facultad especial o alguna condición distintiva que los vuelve como superiores respecto al resto. Y por lo tanto yo no me siento parte de eso y por lo tanto no siento que lo puedo hacer. Lo que yo debo tratar de hacer es entregarle entonces educaciones que le ayuden a entender cuáles son los beneficios y que le ayuden a verse a sí mismo como capaz de lograr estos cambios y estimularse para iniciar este proceso en función, como dice acá, de las metas personales. Si usted, con lo que ya sabe usted, logra hacer este cambio y lo mantiene en el tiempo,
va a lograr conseguir o le va a facilitar conseguir estas cosas que para usted son importantes. Y en ese sentido pueden ser vínculos afectivos, metas personales, estabilidad económica, eh, elementos también dentro de la seguridad, salud. Y eso es lo que yo debería trabajar entonces en la contemplación. ¿Ya? Cuando yo hago una educación a una persona que está en contemplación, tengo que centrarme en esto, lo que motiva a, a los beneficios de hacer el cambio y lo que motiva a darme cuenta de que soy capaz de cambiar para pasar a la siguiente etapa. La preparación para la acción. La motivación en esta etapa está muy alta. La persona se siente capaz de que lo puede hacer, se da cuenta que hay un problema, sabe que es necesario realizar el cambio y ya tiene la decisión de llegar a hacerlo. Sabe que va a ganar mucho más si logra cambiar la conducta a versus las cosas, los costos que va a tener, pero todavía tiene temor de fallar porque no sabe bien cómo hacerlo. Si es que estamos hablando de una persona que está en preparación para la acción, es decir, próximo a iniciar un cambio dentro de las próximas 2 semanas, dentro del próximo mes, esta persona, lo que yo debo centrarme en esta educación es ayudarle a planificar el inicio del cambio, tener como un plan de acción, una exploración de las posibilidades, del entorno en el que se va a mover, de cómo es que lo va a hacer y bajo qué estrategia. Cuando yo hablo de estrategias para dejar de fumar, están pensadas para las personas que están en preparación para la acción, que se sientan que son capaces y que necesitan saber cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo para que resulte. ¿Ya? Junto con eso, ayudarle a hacer esta exploración, además de la estrategia, de ver qué cosas, personas, de qué ambientes, de qué lugares, de qué tiempo y de qué situaciones le van a facilitar el dejar de fumar o le van a dificultar el dejar de fumar. Y ejemplo de esto, además de fumar, están personas que quieren bajar de peso, personas que quieren cambiar un hábito de sueño, dejar una adicción, no solamente el dejar de fumar, pero insisto, estamos usando el ejemplo de la persona que está enfrentada a un problema de tabaquismo. Entonces, una vez que la persona ya tiene un plan, ya encontró la mejor estrategia que le hace más sentido, logra avanzar de estadio porque ya decidió que va a tomar esa estrategia y va a empezar a hacer el cambio desde ahora ya, pasando a la siguiente etapa, la acción. Hay un plan de acción definido, ya se lanzó la persona a la piscina y estamos en los primeros 6 meses desde que se hizo este cambio. La persona ya está clara que tiene que hacer el cambio, de que tiene que mantenerlo a lo largo del tiempo para observar los beneficios. En este momento está viviendo las consecuencias de dejar de fumar o de haber cambiado la conducta y se está enfrentando a ella. Y este enfrentamiento de consecuencias que pueden incluir incluso la alteración de ciertos sistemas dentro de la familia o de ciertas relaciones con amigos, resulta que se dio cuenta de que todos los amigos se juntan con él por cuando fumaban y ahora que no fuma se siente excluido, o si tomaba, en realidad como que los amigos que tenía eran solo para tomar y ahora como que se está quedando sin amigos, o como que antes cada vez que se ponía nervioso tenía un problema, se fumaba un cigarro y con eso se relajaba y ahora resulta que no tiene eso y por lo tanto tiene que enfrentarse al problema. Esas son situaciones que le pueden hacer volver a como estaba antes. Y lo que yo le tengo que ayudar a una persona que está en este proceso, en la etapa de acción, es encontrar estrategias que le ayuden a mantenerse como está y prevenir y manejar lo que nosotros vamos a conocer como recaídas, que es un estadio que lo vamos a ver en un rato más. Cuando yo hago el plan de acción y la persona ya está, le tengo que ayudar en la educación a explorar cosas que tengan que ver con su vida y ver entonces ya con la estrategia de dejar de fumar implementada o con la estrategia que hemos implementado, incorporar otras estrategias que le ayuden a no recaer, a evitar la tentación, a controlar la tentación y a evitar cualquier cosa, situaciones, personas, momentos en que haya más como flaqueo y por lo tanto haya más posibilidad de que la persona vuelva a como estaba antes.
el foco de la etapa de acción, entonces, en cuanto a la intervención educativa, es encontrar estrategias para prevenir y manejar las recaídas, porque en esta etapa ya está claro de que tiene que dejar de fumar o que tiene que dejar de tomar, pero ahora es cómo lo mantengo en el tiempo. Pasaron 6 meses luego de haber hecho este cambio y nosotros esperamos que pasado este tiempo ya la persona aprendió a manejar los costos que tuvo el hecho de haber este cambio realizado en su estilo de vida y por lo tanto empieza a percibir y a disfrutar de los beneficios de haber cambiado. Luego de 6 meses nosotros podemos empezar a pensar de que el cambio ya se arraigó en el estilo de vida y que no es un cambio, sino que se está estabilizando, se está fijando en la vida de la persona y por lo tanto se va a mantener a lo largo del tiempo. En esta etapa no es que no van a haber nunca más recaídas, porque en realidad cuando una conducta o alguna forma de relacionarse con ciertas cosas en la vida se ha mantenido por mucho tiempo, la posibilidad de recaer siempre está. Una persona que quiere dejar de fumar, por ejemplo, puede llevar más de 6 meses sin fumar, pero no es que sea inmune y que nunca más va a fumar ni le van a dar ganas. Pero lo que tenemos que hacer, entonces, en este sentido, es ayudarle a manejarse, a entender, a reforzar los logros, a enfatizar aquellas cosas que ha logrado debido al cambio y también a cómo identificar condiciones o situaciones que puedan acercarlo a una recaída, reforzar elementos de la prevención de recaída, reforzar elementos de los beneficios que ha logrado y que va a lograr debido al cambio de conducta. Es decir, en esta etapa, reforzar, reforzar y reforzar lo que la persona ya sabe, pero que necesita que se lo potencien para que se mantenga en el tiempo. La persona sigue motivada con esto, pero ya no tiene el nivel de motivación tan alto que tenía en la etapa de preparación para la acción o en la de inicio de la acción, pero tiene la motivación suficiente para mantenerse a lo largo del tiempo. Y es algo que esperamos que se fije en su conducta y para eso lo tenemos que reforzar. ¿Ya? Una persona que esté en mantención no implica que se solucionó todo y por lo tanto siempre es oportuno realizar algún reforzamiento de ciertos elementos que le ayuden a mantenerse en este cambio. Si ya pasaron más de 6 meses, llegamos al año, podríamos decir que la persona ya solucionó el problema, ya se volvió parte de su estilo de vida y ya podríamos decir que logró el cambio a lo largo del tiempo. Pero en cualquier etapa, incluso en esta, puede pasar que la persona experimenta el sexto estadio, que es la recaída. Y la recaída no solo implica el hecho de volver a acercarme a la situación riesgosa o de volver a vincularme con aquello que quería cambiar. Porque puede ser, por ejemplo, que una persona que fuma resulta que vuelva a fumar o a probar el cigarro una vez más, pero sin que eso signifique una recaída, sino que se dé cuenta en el momento en que está fumando que lo está haciendo mal y lo deje de lado, y eso lo podríamos identificar como un desliz. Como también puede pasar que las personas no vuelvan, por ejemplo, un fumador no vuelva a fumar, pero sí experimenta lo que se llama una recaída seca. Cuando la persona tiene una recaída seca, es que retoma todas las conductas que tenía cuando fumaba, sin haber fumado nuevamente. Resulta que se ponía pesado, que peleaba con no sé quién, o que estaba tomando cambios de actitud que, si bien es cierto, no han culminado en el fumar o en el repetir la conducta o la acción problemática, sí lo van a acercar y le van a facilitar. Y la persona tiene que, bueno, ahí cuando hablamos de la prevención de recaída hace un rato, hay que entrenar a la persona para darse cuenta cuándo podría estar en una recaída seca, pero puede que no se dé cuenta. Y eso también podría considerarse cuando estoy haciendo de todo lo que hacía antes cuando tomaba, por ejemplo, menos tomar, igual me estoy acercando a una recaída. Y ahí lo tengo que lograr captar. ¿Qué pasa? Cuando una persona efectivamente termina el proceso de recaída y termina, además de las conductas, termina ejecutando aquello que quería cambiar, fumando, tomando, pegándose un atracón de comida, resulta que la persona va a experimentar algo que nosotros conocemos como una resaca moral. ¿Qué significa la resaca moral?
La persona cuando pase la primera etapa de ímpetu, de impulso o de placer que le va a significar el retomar la conducta problemática, va a tener un bajón emocional muy grande porque se va a empezar a cuestionar toda la vida. Se va a empezar a cuestionar su autoeficacia, su valor moral, lo que van a decirle la familia, lo que van a decirle los amigos, lo que pueda haber hecho, porque junto con algunas recaídas puede ocurrir lo que se llama la recidiva, que es una conducta exageradamente descontrolada de repetición del problema y que puede tener consecuencias biopsicosociales que después van a incidir en esta resaca moral, que si nosotros no la sabemos atender o no la sabemos acompañar, podría incluso terminar en que la persona quiera atentar contra su vida. Por lo tanto, yo debería entrenar o acompañar a la persona, educar a la persona sobre lo que podría llegar a experimentar en una recaída. Y si lamentablemente ya la vivió, no debemos pensar de que esto implica fracaso, sino que, como dice acá, la recaída es parte del proceso. Y por lo tanto, una vez que ha pasado, hay que ayudarle a la persona que asuma que se cometió un error, pero que de este error se pueda aprender. Yo contengo a la persona, le doy cuenta, le doy a entender que no es la única persona en el mundo que va a tener una recaída, que tampoco es el fin del mundo ni de su vida, pero además de eso le tengo que ayudar a explorar qué fue lo que pasó, cómo fueron los eventos y sus conductas que le llevaron a tener la recaída. Y a través de eso establecer una educación basada en el manejo o en el abordaje de esta recaída para que no le vuelva a pasar y no se mantenga en el tiempo. La persona tiene que tener claro, no es el fin del mundo, no es el fin de su vida el recaer, pero no quiere decir que esté bien recaer, sino que es un error, es una situación lamentable, pero de la que nosotros podemos obtener aprendizaje. Por lo tanto, el foco en este estadio de recaída, ayudar a la persona a que aprenda de su recaída para que no se vuelva a repetir y también entregar contención al usuario. Cuando yo quiero motivar a un usuario en general, tengo que tener claros ciertos principios de lo que debo hacer. Lo primero, estadiar motivación. Estadiar significa, luego de la entrevista con la persona y del conocimiento que tengo de la persona, analizar lo que me ha contado, lo que yo he visto, para definir, en realidad esta persona se encuentra en tal estadio motivacional, está precontemplativa, o en realidad está muy motivada y está en preparación para la acción, depende de lo que yo observe, pero eso se llama estadiar. Y el estadiar me va a ayudar a ver cómo yo me voy a parar en la intervención educativa para ayudar a esta persona. Lo otro siempre es expresar empatía y aceptación. Aceptación no en el sentido de que le encuentro todo bueno y todo bonito, pero sí lo entiendo como una persona que está expuesta a situaciones que son complejas y que no es la única y que es un ser humano que necesita apoyo y que necesita comprensión y que se empatice con él. Y además que requiere siempre un trato digno y cercano para poder enfrentar la situación problemática. Lo otro, estar pendiente de crear discrepancias si es que en algún momento hay ciertas contradicciones entre lo que él dice que quiere de su vida, que va a pasar mucho en el estadio de precontemplación o de contemplación, o de una cercanía a la recaída, versus lo que efectivamente está haciendo con su vida. Y ahí yo tengo que desarrollar un poquito más el ojo para darme cuenta y usarlo como elemento de la educación sin perder claramente el respeto a la dignidad humana, pero sí ayudándole a ver, reflejar ciertos elementos que tengan que ver con sus discursos y sus conductas que tengan cierta contradicción. Lo otro importante es no ponerse a discutir, sobre todo en las etapas iniciales. Si la persona no quiere recibir información, yo tengo que aceptar este rechazo, dejarle la ayuda ofrecida, pero no insistir porque lo contrario vamos a crear resistencia y me voy a crear incluso rechazo en contra de mí como educador frente a lo que me va a quitar oportunidades de educación en el futuro. Lo otro importante es tener claro que las creencias iniciales de los usuarios se pueden cambiar, de lo contrario no habría forma de que la gente aprenda y modifique su conducta.
y que el propio usuario es quien puede y debe encontrar la solución a lo que plantea. Nosotros solo le guiamos, le entregamos conocimiento, le entregamos información, le ayudamos a entrenar ciertas técnicas, le ayudamos a tener motivación dentro de lo afectivo cuando hablamos como de educación o de contenidos en el área cognitiva, los conocimientos, en el área técnica que son las destrezas o las mismas habilidades, pero también está el área afectiva, donde yo le ayudo a crear motivación dentro de todo, también disposición, eh, y ahí nosotros le ayudamos a guiar y le ayudamos a alcanzar esta solución o tomar tal decisión, pero que el usuario es el protagonista de esto. Nosotros solo somos una guía y un apoyo. Fomentar siempre la autoeficacia, como dice acá, la idea es que la persona tenga claro de que tiene la posibilidad de hacer el cambio y que dice, y de hecho acá dice, no solo puede, sino que debe hacerlo porque lo necesita en su vida, para su salud, y que está en su mano hacerlo y que nadie más lo puede hacer por él. Tener claro, yo nunca puedo presionar a la persona ni obligar a la persona a tener un cambio en su vida, porque de lo contrario puede que no lo lleve bien y que si pasa cualquier cosa, sea yo termine siendo el culpable de que la persona no le haya resultado, me lo va a venir a recriminar incluso. Así que siempre es la persona la protagonista del cambio. No es suficiente, después de lo que hemos dicho, una estrategia educativa lineal no sirve en las recetas de cocina para la educación. Si yo creo que la persona cambie conducta y genere conciencia, las estrategias masivas no sirven mucho. Van a servirle a algunas personas que estén más receptivas, pero si yo quiero una estrategia educativa real, es que tengo que mirar lo que le está pasando a la persona y qué estadio se encuentra. Lo mismo, la idea de que, como dice acá, ya lo señalamos, los usuarios deben ser parte y protagonistas de su propio tratamiento para que las cosas resulten. Si no, en el momento en que yo me despida o que el personal de salud se despida, el cambio que yo estoy tratando de propender se va a acabar. Y lo que queremos es beneficio al usuario que se mantiene a lo largo del tiempo. Como dice acá, para lograr modificación de la conducta se debe pasar por todas las etapas, no intentemos saltar etapas, no podemos lograr que una persona salte de la precontemplación inmediatamente a la acción, porque necesita hacer todo este trabajo de darse cuenta que el problema es propio, de darse cuenta de que lo puede abordar, de darse cuenta que existen estrategias y decir cuál es, tiene que pasar por los estadios. Y yo me tengo que dar cuenta entonces en qué estadio está para ayudarlo a transitar el siguiente estadio. Si yo veo a una persona en precontemplación, lo que yo quiero es que pase a la etapa de contemplación. Por lo tanto, mi educación va a estar centrada en que la persona se dé cuenta que tiene un problema que le está afectando, lo personalice. Lo mismo en la siguiente etapa. ¿Ya? Y por último, ¿cómo se logra el cambio? Hay que actuar sobre factores predisponentes para que la persona quiera modificar la conducta, tiene que querer. Luego hay que actuar sobre los factores facilitadores para lograr que la persona se sienta capaz, la autoeficacia, de realizar el cambio. Y finalmente concentrarse en los reforzantes, bueno, aquellas cosas que refuerzan el hecho de que el usuario sienta los beneficios y recompensas de haber modificado la conducta. Acá hay una frase de Mahatma Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Finalmente, los cambios en general no vienen de fuera, sino que soy yo el que toma los elementos que vienen de afuera para lograr cambios en mi vida. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Creo que aquí termina mi presentación. Así es. Le agradezco el tiempo, quedo atento a las dudas que puedan tener y espero haber sido del todo claro. Si no, me voy a quedar atento ahí al foro de consultas por si quieren profundizar en algún tema. Eso, ha sido un gustazo y que tengan muy buena tarde.